Tal es que, bueno, se han cumplido 6 semanas, más de 6 semanas desde que comenzó este estallido social el pasado 18 de octubre. Al momento de profundizar en las causas, analistas afirman que se debe a una cultura del abuso e impunidad de la élite que se arrastra por años. Una nueva constitución, pensiones más altas, son parte de las demandas que se escuchan en las calles. Bueno, justamente queremos profundizar en esta crisis social y para eso nos acompaña el exintendente de la región metropolitana, Claudio Rego, que ya está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por Buenos días. Buenos días. A ver, quiero antes de que vayamos a hacer algún tipo de análisis, para usted, ¿qué es más importante? Lo hablamos con el subsecretario de Economía antes también. ¿Es la confianza, la recuperación de la confianza o es el orden público? Mira, yo creo que una de las causas profundas de esta crisis tiene que ver en la desconfianza con todas las élites, no solamente la clase política, sino que también el mundo empresarial, las autoridades de la iglesia, todo tipo de instituciones, con lo cual me cuesta mucho creer de que vamos a recuperar el nivel de tranquilidad y de paz social que queremos como país sin hacernos cargo de la causa profunda de la desconfianza. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que una de las complejidades de este fenómeno, que se ha alargado por tanto tiempo, muchos ni los más optimistas pensaban que esto iba a durar tanto, yo creo que tiene que ver con que tenemos que ser capaces de caminar y comer chicle al mismo tiempo. Tenemos que hacer esfuerzos en materia de orden público, pero yo soy de los que cree que la única manera de terminar de aislar a grupos de delincuentes y también de distintos fenómenos de violencia que tenemos en la calle es haciéndonos cargo de las demandas de la mayoría que no cree, que no está de acuerdo con esa violencia, pero que todavía no siente que se hayan tomado decisiones más bien estructurales respecto de las desigualdades de nuestro país. Ahora, cuando usted me dice caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ¿no? Que no siempre es fácil. Es difícil. Muy difícil, sobre todo cuando hay muchas cosas que hacer que son complejas. Y que son urgentes, además, porque hay un tema de tiempo que también está jugando de alguna forma en contra. Cuando hablamos del orden público, y por eso se lo preguntaba, analistas internacionales dicen una falta de respeto a la autoridad provocado por un descrédito de las principales instituciones. Que eso parte es la causa, pero que es la situación que se vive hoy en el país. ¿Cómo se soluciona eso? Mira, yo pensaba en un buen ejemplo. Yo cuando partieron las evasiones del metro, obviamente yo no las compartía, más allá de tratar de entender por qué se producían, pero recuerdo en ese momento la frase de una ministra de Estado diciendo que quienes evaden el metro son delincuentes. Y en los mismos días, pocos días antes y varios días después también, hemos visto nuevamente casos de elusión de impuestos, de uso de información privilegiada, de casos como el de la Polar o la colusión de los supermercados, las farmacias, que no han tenido el mismo tipo de sanciones ni calificativos de reparte de la autoridad. Entonces, la ciudadanía siente que hay un doble estándar, de que se trata con mano muy dura, inclusive en la retórica, al que va el metro, al que se roba algo en el supermercado, pero el que se roba de verdad millones de dólares producto de las colusiones, no tiene el mismo castigo. Entonces, por eso digo yo creo que la causa es tan profunda, tú lo decías en la introducción, es no solo la desigualdad, tanto la económica como la social y también la urbana, que es un tema que se ha hablado poco estos días, si quieres después lo vemos, pero yo creo que hoy día sale a la luz esta desigualdad de la ciudad que tenemos, que es tanto más violenta que a veces la desigualdad económica, pero también esta otra cultura que tú señalas de el abuso, del maltrato y de la impunidad. O sea, mientras no haya gente de la élite, políticos, empresarios, sacerdotes o por lo que fuere, presos, igual que el que roba en un supermercado, la ciudadanía va a seguir pensando que esta es una sociedad que tiene un doble trato. Es que justamente, y hay varios puntos ahí que me gustaría tocar. Uno, la desigualdad que existe o el clasismo, hablemoslo bien derechamente, el clasismo que hay en cuanto a la organización urbana de no solamente la capital, sino que de muchas regiones también. Donde la integración es súper difícil y uno podría pensar, ya, ¿y qué se hace con eso? Que agarramos este paño, lo movemos y lo ponemos acá, a ver si logramos esa integración, y no necesariamente funciona. Ha habido experimentos que se han tratado de hacer o pruebas que se han tratado de hacer en Viña del Mar, en Valparaíso, en Las Condes, aquí en Santiago, y que no necesariamente, porque la cultura arraigada aparentemente en nuestro país no lo ha permitido hasta ahora. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Ponemos el paño aquí y hacemos que se comparta
o logramos que el que golpea primero, la mesa y se cree patrón de fondo no yo tengo lo haga. bueno, sin duda alguna la actitud del abuso del sal de mi lago, sal de mi mall, sal de mi país, está instalada y hay gente que de verdad... Y además hoy se suma la inmigración, que es otro tema que también va un poco de la mano. Y aunque el tema del racismo creo que es bastante más homogéneo a lo largo de todas las clases sociales y no solamente la clase alta. Pero viendo el tema de la ciudad, ¿sabes qué? Una cosa que me impresionaba a mí, primero como alcalde y después como intendente, es que hoy día se ha hablado mucho de cómo medimos la desigualdad económica, el famoso indicador Gini. Yo me pregunto, ¿cómo será el Gini urbano de Santiago? O sea, si yo digo, hoy día que ha quedado a la palestra, La Pintana le queman 3 supermercados y no tiene ni un solo supermercado más. Sí. Y cuando miramos las áreas verdes de toda la zona poniente de Santiago versus la de la sector oriente, el acceso a servicios, entonces tú dices, mira, probablemente si fuéramos capaces de medir el Gini urbano, sería aún peor que el Gini, ¿cómo se llama? Y eso tiene que ver, desde el punto de vista de la solucionática, con 2 cosas. Una es cómo nos hacemos cargo de lo que ya existe. Hay más de 3, 4 millones de personas que viven en zonas que no tienen el equipamiento urbano. A esa gente no la vamos a trasladar de una comuna a otra. Lo que tenemos que hacer es una inversión de verdad muy significativa. Y ahí sí que vale la pena este ejemplo que se ha puesto de Alemania, cuando se reunificó las 2 Alemanias, que se hizo una inversión tremenda para efectos de, ¿cómo se llama?, de que la gente de la Alemania del Este se sintiera que era parte de la misma Alemania. Bueno, ¿cuál sería el equivalente urbano de eso? Claramente en materia de parques, de transporte, de acceso a servicios sería muy significativo. Y la otra, que es la que también es importante, es cómo lo que no hemos construido de ciudad lo construimos más integradamente y ahí están todos los incentivos para la mixtura social. Pero yo creo que el primer punto de la tabla no es ver cuántas familias metemos en la Rotonda Atenas, por importante que sea eso como una señal, sino que hacemos con La Pintana, con Puente Alto, con Cerro Navia, con Pudahuel, que son comunas donde hay millones de chilenos, y para qué decir en regiones, que no tienen acceso a lo mínimo que uno requiere en una ciudad para sentirse que esa ciudad es justa para todos. Ya, pero ¿qué le parece entonces cuando, por ejemplo, las autoridades nos muestran y nos dicen, a ver, ¿sabe qué? Vamos a tratar de implementar, y no estoy hablando solamente de este gobierno, en general, vamos a tratar de implementar programas como el que se lleva a cabo en Islandia para terminar con el abuso de las drogas y el alcohol en nuestro país. Veamos cómo lo hace Australia para que haya un traslado de no más de 20 minutos desde el trabajo hasta los centros de estudio, la casa y viceversa. Pero a ver, uno podría pensar y decir, ¿qué realidad están mirando? Cuando hay gente que se demora 4 horas a la pega todos los días. ¿Vamos a llegar a 20 minutos? Sí, bueno, claro, aquí el que se demora hoy 40 podría tal vez reducirlo a la mitad, pero el que se demora 4 horas... Mira, tú señalabas al comienzo de que hay que hacer cosas muy complejas, que requieren muchos recursos y que no se pueden hacer, además hay que hacerlas de manera urgente. Yo creo que la ciudadanía entiende que muchas de estas reformas no se van a hacer de la noche a la mañana. Creo que el pueblo, la gente más trabajadora, más humilde, tiene un sentido común tremendo. Pero ¿sabes lo que le gustaría? Primero es ver hacia dónde queremos llegar y cuál es el itinerario para llegar a aquello. Yo tengo la impresión de que la gente sabe que no vamos a llegar de la noche a la mañana, que La Pintana se transforme en Copenhague. Pero cuando tú dices, mira, esto es lo que vamos a invertir en metro, esto es lo que vamos a invertir en parque, esto es lo que vamos a invertir en presupuesto para los municipios, de verdad, hoy día. Y no esta idea que si tú tuviste la suerte de nacer en Las Condes o en Vitacura, tu ingreso per cápita, producto del presupuesto municipal, es tanto. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer hoy día, y a diferencia quizás de la desigualdad económica, que supone capital cultural, educación, en fin, oportunidades, que va a tomar mucho tiempo, la desigualdad urbana, yo creo que es más rápidamente... O sea, a la persona que le llegó el metro a su comuna, de verdad le cambió la vida. Si a eso le agregaste que le hiciste, espacios públicos en todos los barrios, que eliminaste los basurales, que pusiste servicios públicos, aunque la estructura de ingresos de Chile no cambiase de la noche a la mañana, la ciudad es mucho más rápido de hacer que el resto de las desigualdades estructurales. Entonces yo creo que poner la desigualdad urbana en este panel de diagnóstico en el cual está el abuso, la impunidad, el maltrato, la desigualdad económica, me parece súper importante porque yo al menos, habiendo sido alcalde y habiendo sido intendente, te puedo decir, se puede hacer la diferencia en tiempos bastante más cortos. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar plata para todo esto? Es una pregunta, porque ahí sí que vale la pena la comparación con Australia, que tú mencionabas. Yo hice mi tarea antes de venir a conversar contigo, y tú sabes que Australia hace 15 años, cuando tenía el ingreso per cápita que tiene Chile hoy día, ya tenía una carga tributaria mayor. Y lo que hicieron los últimos 15 años fue aumentar significativamente su carga tributaria. Entonces, ¿vamos a poder financiar todo lo que hay que hacer en pensión, salud y ciudad solamente en base a endeudarnos?
¿O en algún momento dado de verdad vamos a tener que llegar este nuevo pacto social que se habla a cambiar la estructura de tributaria chilena? Yo creo que eso es lo que la gente le está pidiendo a la clase política y al gobierno. Es decir, oiga, ¿usted cree que nos vamos a endeudar para estos gastos que van a ser permanentes? Porque hasta el más humilde de los trabajadores chilenos sabe que eso tiene un problema. Ya, pero a ver, que no es sustentable. Si pensamos en subir el impuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que lo que pasa es que además hay un Chile que estaba hasta el 17 de octubre y hay otro que parte el 18. Entonces, hoy día pensemos en subir los impuestos. Perfecto, pero ¿y si no tenemos crecimiento? No, pero nuevamente, aquí O sea, tenemos proyecciones que cifras de desempleo sobre dos dígitos para el próximo año. Tenemos un IMASEC negativo del 3,4%. Las proyecciones de crecimiento, más que subir, bajan. Analistas internacionales dicen, un país subdesarrollado que tiene un crecimiento bajo el 4 o el 5%, no va a ningún lado. Pero veamos lo siguiente, yo recuerdo que... O sea, no se trata de ser súper fatalista, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. Antes del 18 de octubre, muchos economistas y políticos del sector más de derecha de este país decían que era imposible tocar los impuestos porque eso iba a afectar el crecimiento económico. Bueno, no los tocamos durante mucho tiempo, o los tocamos marginalmente comparado con países que tenían el mismo ingreso per cápita de Chile, España, Australia hace 15 años. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un estallido social. ¿Y cuál fue uno de los impactos de ese estallido social? Un empeoramiento de las condiciones de crecimiento económico. Entonces, pregunta, ¿la paz social es importante o no para el crecimiento económico? Yo te diría, sí. Sin paz social no va a tener crecimiento económico sustentable. En consecuencia, ¿habrá que invertir o no en ello? Yo recuerdo, porque no era tan chico en esa época, el año 82, cuando hubo la crisis de los bancos, en ese momento el gobierno militar dijo, ¿sabes qué va? Aquí hay que, independientemente de las responsabilidades, después las perseguiremos en los tribunales, hay que hacer una inversión tremenda porque si no salvamos los bancos, aunque cueste mucha plata, esto no va a ser sustentable en el tiempo. Bueno, yo creo que tenemos una crisis a lo menos igual o superior a aquella. Es cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones del país. En consecuencia, yo creo que plantearle a Chile de que el paquete social, la agenda social, va a ser solo financiada o principalmente financiada con deuda, que es más bien de corto plazo, uno dice, eso no es sustentable. En algún momento dado tenemos que discutir el tema de los impuestos. Y ojo, yo creo que varios lo han dicho, hasta algunos grandes empresarios. Aquí el tema de los impuestos tiene que ver con cómo las personas que son dueños del capital, los empresarios, las personas que tienen sus servicios, hacen una mayor contribución, porque el impuesto a la empresa en Chile no es bajo, te diría está por sobre la media de la OECD, donde nos sacamos un 2, es cuánto paga los sectores más ricos del país. Entonces yo te diría, de verdad, para poder financiar todas las cosas que tenemos que hacer, yo creo que la única manera seria de hacerlo, aparte de endeudarnos en el corto plazo para hacer, como digo yo, el puente entre lo uno y lo otro, es revisar la carga tributaria. Y eso creo que sería una cosa que la gente entendería, aunque no fuera de la noche a la mañana. Tú no puedes subir los impuestos, 8 puntos del PIB de hoy día al próximo año. En consecuencia será quizás en 5 años. Bueno, tú te puedes endeudar para suplir esos ingresos permanentes durante estos 5 próximos años, pero en algún momento no puedes eludir la tarea que hemos eludido, que es decir, si queremos tener mayor cohesión social, significa que la red de protección del Estado en materia de salud, en materia de pensiones, va a tener que ser mayor. Y eso es plata. Entonces, nos encanta compararnos con la OECD para la libertad económica, para la estabilidad política, pero cuando se trata de compararnos en materia tributaria, en materia también del aporte que hacen los más ricos a la sociedad, a esa cohesión social, siempre ahí miramos para otro lado. Yo creo que ahí tenemos tarea pendiente y lamentablemente creo que hay algunos que están sacando cuenta, o sea, ha venido disminuyendo de a poco la violencia en los últimos días, que ya zafamos. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se ha logrado controlar la violencia? Yo creo porque la legitimidad de la protesta sigue muy alta. Entonces, mientras tú no logras satisfacer a aquellos que protestan legítimamente, difícil es aislar a los delincuentes y a los violentistas. Yo nunca he visto una marcha de delincuentes ni de narcos ni de capucha. Ellos solamente logran tener un protagonismo cuando hay una protesta legítima mayor. Ahora, ¿cómo le quitas oxígeno? Haciéndote cargo, creo yo, entre otras cosas, por supuesto, de las demandas sociales legítimas. Pero, insisto, como hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo, eso no quiere decir que uno no pueda perseguir a estos grupos organizados de manera selectiva y con mucha inteligencia policial. El problema es que hasta ahora hemos tenido poca inteligencia policial. Y si yo soy de los que cree que detrás del metro, de la quema del metro, hubo algo organizado, bueno, cuesta creer que 6 semanas después todavía no hayamos pillado a alguien de una organización que estuvo detrás. Eso no habla bien
de nuestra capacidad de inteligencia policial como país, y espero que sea una de las cosas que aprendamos después de este estallido social. Se nos acaba el tiempo y nos quedan un montón de temas. Dispare nomás. Fuerzas Armadas a las infraestructuras críticas, ¿tienen o no tienen que ir a cuidarlas? Yo creo que en la medida que se reformule el proyecto de ley, que entiendo que es el nuevo acuerdo del Senado, donde no se establezcan exenciones penales y se focalice con bastante precisión qué entendemos por infraestructura crítica, me parece que puede ser hoy día una medida adecuada, como la tienen otros países democráticos del mundo también. Ha hablado mucho de la planificación urbana. Usted es profesor de estudios urbanos de la Universidad Católica. Vemos que hay jóvenes, como por ejemplo el último que fue puesto en prisión preventiva, sospechoso del incendio del metro de La Granja. ¿Qué se hace con esos jóvenes? Tiene 20 años. Termina esta situación. Mira, durante mucho tiempo nosotros sosteníamos que había 600.000 ninis en Chile. Y las grandes cifras económicas del crecimiento, del per cápita, no nos dejaban ver lo que eso significaba. Algunos decíamos que eso era una bomba de tiempo social. Bueno, así se ve hoy día una bomba de tiempo social. Si alguien no tiene una oportunidad de reinsertarse laboralmente, o tener estudios, o peor aún, dejó el colegio tempranamente, el caso que tenemos es jóvenes como que tú señalas. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de esa dimensión de la agenda social, que no es las pensiones, que no es la salud, que es la de los que han quedado fuera del sistema o abandonados por el sistema. Si queremos que esto no vuelva a ocurrir en 10, 15 años más, tenemos que hacer una especial atención a esos jóvenes, insisto, que ya no están ni estudiando ni trabajando, o bien aquellos que estando en edad escolar no están en el colegio, porque un niño que no está en el colegio, ¿dónde está? En la calle. Claudio Rego, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.